especialista en salud mental, ¿no? Porque habría que definir, claro, tengo un magíster en adolescencia, estoy estudiando ahora, formándome como investigador, así que, y en la temática salud mental. Eh, eh, He trabajado en la clínica, digamos, hace bastantes años, y si bien tengo la maestría en adolescencia, he trabajado harto con niños también. Ya, y en los últimos años también he avanzado en trabajo con adultos, digamos. La vida me ha llevado también a la clínica adulta, ¿ya? Para mí es súper importante eh, dialogar con ustedes algunas consideraciones que yo que son consideraciones diversas, ¿ya? Pero a mi juicio son súper relevantes en la clínica infanto-adolescente y que yo las deposité acá en la introducción. Así que eh, voy a, esta parte voy a dedicarle algunos minutos ya de esta presentación, porque si bien la presentación dice estrategias, ¿no? De hecho, vamos a hablar un ratito más sobre estrategias, pero quiero o considero muy relevante poder tocar estos puntos introductorios, ¿ya? Eh, el primero de estos tiene que ver con la consideración de los niños, niñas y adolescentes eh, como parte de un complejo o de un sistema, de una estructura que se suele definir como familia, ¿no? Cuando digo sistema no quiero que se entienda, por favor, solamente desde un marco teórico, ¿ya? Porque uno a veces suele pensar que el enfoque sistémico, por ejemplo, concibe al sujeto en una red de relaciones. Sin duda que yo creo que eso trasciende a los enfoques. Sin duda que hay enfoques que suelen hacer más explícito aquello, pero en cierta medida, yo creo que la clínica infanto-adolescente, con cierta independencia del enfoque, tiene esta, o debe tener, a mi juicio, esta consideración de que el niño, niña, adolescente es parte de una estructura, de una familia, de un sistema. Y muchas veces, y de acuerdo a mi experiencia, la mayoría de las veces, eh, aparece con esta expectativa, ¿no? De los padres o de los cuidadores de que, bueno, ahí está mi hijo, tiene un problema, debemos ayudarlo o quiero que usted lo ayude. Entonces, aparece esta cultura, ¿no es cierto? Yo diría que es una cultura familiar es lo que los sistémicos, a mi juicio, lo hacen muy bien, digamos, de definir como paciente índice, por ejemplo, ya que los padres traen a este niño, a esta niña, a este adolescente como el miembro, digamos, enfermo, el miembro que tiene un trastorno, un cuadro en el fondo y que requiere ayuda como sujeto individual, ¿ya? Y ciertamente hay algo de eso, ¿no? El niño, niña, adolescente tiene síntomas, tiene desajustes, pero por lo general es una expresión, es el reflejo de un dinamismo familiar, de una situación, podemos decir, compleja, ¿ya? Yo al menos soy partidario de que el niño, niño, adolescente es parte de una familia, es parte de un sistema y en gran medida los síntomas que trae expresan, digamos, dinamismo que tiene que ver con dificultades en los padres, en las madres, en la relación. Incluso a veces estas expresiones son transgeneracionales, ¿ya? Hay algunos de ustedes que tengan formación sistémica o tenga cierto interés en ese enfoque en particular, bueno, ahí va a encontrar mucha literatura que aborda eso, ¿ya? Por otro lado, eh, al incorporar a estas madres, padres, tíos, tías, abuelitos, ¿no? Que cumplen labores eh, parentales, es súper importante considerar que estos también están en un proceso de individuación, están en un proceso de crecimiento, así como los hijos crecen en su relación con los padres y cuidadores también, padres, madres y cuidadores también crecen o tienen la oportunidad de crecer en esta relación con sus hijos. Entonces, estos cuidadores, concebirlos como figuras de apego, como tutores resilientes, o incluso como algo que hablábamos con Tatiana en un comienzo, que algunos colegas hablamos de que a veces los padres son los principales terapeutas de los hijos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entendiendo eso
como que ahí está la oportunidad para poder resarcir, reparar, en cierta medida las dificultades, las limitaciones que han sufrido los niños, niñas o adolescentes. Y algo importante también con respecto a este punto, que en muchos casos las padres, madres, pasan a formar parte de lo que uno puede llamar como sistema de pacientes. ¿Ya? El padre, la madre, es un paciente o cliente, de acuerdo a la forma en la cual ustedes conciban eso. Entonces, usualmente yo suelo decir, usted como mamá, usted como papá, usted como abuelita, también es parte de este sistema o esta relación que estamos instalando como paciente o como cliente, ¿ya? Por lo tanto, hay que trabajar la alianza terapéutica con ellos también, ¿ya? Eh, y muy relacionado con lo anterior, la psicoterapia hay que concebirlo, a mi juicio, como un espacio relacional, que yo creo que en eso no hay duda, ¿no? Es un espacio relacional la psicoterapia, en donde se abordan, con distintos matices, sin duda, otros espacios relacionales. Incluso cuando alguno de ustedes hace una clínica individual con un adulto, por ejemplo, el espacio relacional de ese adulto aparece en la terapia, ¿no? Entonces, es inevitable que lo relacional esté presente, ¿ya? Incluso en un nivel muy, muy concreto, ¿no? Como en la sesión misma, cuando uno trabaja con papá, mamá, abuela, o en una terapia familiar, ¿no? Pero también cuando uno trabaja en la clínica individual, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que hay un fenómeno metarrelacional, ya que los psicoanalistas, digamos, o los de corriente psicoanalítica lo tratan de concebir bajo el concepto, por ejemplo, de transferencia, ¿no? En donde se supone que en ese espacio terapéutico se reeditan experiencias relacionales externas, ¿no? Pasadas y externas, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Ahora, yo le dije a Tatiana que yo le iba a hacer algunas preguntas, ¿ya? ¿Alguno de ustedes conoce, de los presentes, conoce el mito de Higinio? ¿Alguna de las personas presentes conoce el mito de Higinio? Pueden decir que no también, ¿ah? No, Yo no. ¿No? en el chat. No, no. Ya. El mito de la Yo los caverna es como invito, lo más parecido. ya, ok, el mito de la caverna. Bueno, es de filosofía, ¿no? El mito de Higinio, Sí. sí. Perdón, ¿alguien dijo que sí? ¿Bien? De las cavernas. Ah, y el de la caverna sí, lo conocen, pero el mito de Higinio, ¿no? No. Ya. Yo los No. invito y las invito a que terminando esto googlean y vean ahí. Conozcan el mito de Higinio, pueden, en YouTube hay unas animaciones del mito de Higinio cortito que ahí lo pueden conocer. No les voy a hablar del mito de Higinio, pero sí decirles que lo que aparece en el mito de Higinio, que está citado en el libro Ser y Tiempo de Heidegger, ahí aparece, digamos, también lo cita Heidegger en Ser y Tiempo, acerca de la esencia. Me van a disculpar si hay algún filósofo acá, pero no estoy seguro si Heidegger habla de la esencia, pero la esencia, o una de las esencias del ser en el mundo es el cuidado. Entonces uno podría decir que ahí está una parte importante de lo que es nuestro ser en el mundo, el cuidado del otro. Entonces, el contexto, así como la familia, debe ser un contexto cuidado, la escuela un contexto cuidado, el centro de atención psicológica que ustedes tienen ahí en la Universidad Central es un contexto cuidado, y la relación terapéutica es un contexto cuidado. Y ese contexto cuidado, cuando ustedes trabajan con un niño o niña adolescente y tienen a la mamá ahí, tienen al papá ahí, también es un contexto cuidado para ellos. Ahora, probablemente lo que yo estoy diciendo para ustedes sea obvio, ¿no? Pueden decir, claro, eso lo sabemos, pero es importante detenernos y hacer un acto de reflexión, incluso yo diría, incorporar una perspectiva al cuidado. Debemos hacer una lectura introspectiva de nuestro quehacer también ahí, como sujetos que cuidamos, ¿ya? Entonces, y ahí viene esta noción de la ética del cuidado, de que se torne en una perspectiva, que se torne en una práctica reflexiva respecto que debemos concebir el espacio donde estamos, relacional como una psicoterapia,
Algunos de ustedes, por ejemplo, psicólogo, va a trabajar en una escuela, otro va a trabajar en un programa del Sename, o alguno va a trabajar en un programa del Sename donde va a hacer visitas domiciliarias, y esa intervención psicológica va a ser en el hogar, por ejemplo, de ese niño o esa niña, con esos padres. Entonces, es importante como tener esa noción de que debemos ser garantes de esa ética al cuidado. Así que ahí los invito a que conozcan el mito de Higinio, que es bien interesante. Es un mito basado en la, es un mito griego, digamos, ¿ya? Un mito griego en las divinidades, ¿ya? En las divinidades griegas. Ahí lo pueden encontrar. Ya, ahora me voy a pegar un saltito importante, porque si bien hay que valorar el espacio relacional terapéutico, hay que considerar a los padres como parte del tratamiento, hay que ser garante y tener esta perspectiva de cuidado permanentemente en nuestro trabajo. Así que en eso se insertan algunas cuestiones relevantes, entre otras el tema del diagnóstico. No voy a hablarles sobre el concepto de normalidad y anormalidad, porque eso ustedes lo vieron en la primera clase de psicopatología probablemente, ¿ya? Porque en general en psicopatología lo primero que uno ve es esta cuestión de qué es normal, qué es anormal, ¿no? Y ahí están distintas nociones, la normal estadística, la normalidad social, en fin. Pero sí plantearles que en la clínica infanto-adolescente, de mi punto de vista, es súper importante hacer distinciones. Por ejemplo, lo que sería un cuadro o un problema clínico de un estado emocional intenso. Entonces ustedes como psicólogos, psicólogas o como estudiantes, muchas veces han dicho, por ejemplo, estoy estresada, estoy estresado. Y más que estresado, estresado. Por ejemplo, Lucas, ya que está Lucas ahí, Lucas, por ejemplo, dentro de su lenguaje, él suele decir, estoy estresado. Pero a lo mejor no está estresado. A lo mejor el problema que tiene Lucas es que necesita dormir. O Paula no está deprimida. A lo mejor está con una tristeza profunda, o una tristeza recurrente, o una rabia más intensa. Entonces, siento que este es un punto súper importante, ya en la clínica infanto-adolescente, y creo yo que en toda la clínica, digamos, de hacer estas distinciones un poco teniendo presentes ciertos movimientos que se han dado, sobre todo los sistemas diagnósticos. Una de las grandes críticas que se ha hecho con el DSM-5 es que hay un incremento, a juicio de algunos, delimitada de diagnósticos. De hecho, hoy día se han creado una serie de diagnósticos y hay un cierto movimiento ahí dentro de la salud mental, sobre todo de la salud mental positiva, que busca, en el fondo, reducir el número de diagnósticos. ¿Ya? Esto es para una discusión, sin duda, en otro contexto, pero al menos yo creo que en la clínica infanto-adolescente es súper importante hacer esa distinción. Y yo, con los años, ahora último lo estoy haciendo más. Creo que soy más consciente de esta necesidad de naturalizar ciertos procesos que son, podríamos decir, normales, ¿no? Como sufrir una frustración, como sentir una rabia, que no necesariamente eso hay que leerlo como un trastorno, ¿no? Tatiana, por ahí apareció una amenaza de Zoom, ¿ya? Que quedan pocos minutos, así que... Ya lo resolvimos. Ah, ya, perfecto. Continúo nomás, ¿sí? Continúa, sí. Ya. Y otro punto importante que tiene que ver con la cuestión del diagnóstico o del psicodiagnóstico es distinguir también el diagnóstico, el problema de la persona, ¿ya? Yo suelo corregir, y discúlpenme que sea un poquito draconiano, un poquito arrogante, pero yo suelo, ahora, sobre todo en el último tiempo, corregir cuando una persona dice, mira, te derivé un chico autista, o un niño depresivo, ¿ya? Y yo suelo pensar que no es un chico autista, sino que es un chico diagnosticado de autismo, ¿ya? O en el caso de Juan, Juan no es depresivo, sino Juan es un adolescente diagnosticado de depresión. Así que esa es mi sugerencia. Seguramente algún profesor, alguna profesora, ustedes mismos han arribado a lo importante que es hacer esa distinción. Y yo creo que es parte del lenguajeo que tenemos que hacer, ¿ya? Es algo que en los últimos años, digamos, he ido incorporando. Así que
Los invito, digamos, a que piensen sobre eso. No sé si lo valoran, les parece bien o no, digamos, pero creo que hay varias consecuencias en eso, ¿no? Hay varias consecuencias en eso de darle un cierto cariz ontológico a la enfermedad. En el fondo, el sujeto es un enfermo. Es esto de ser enfermo, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso del diagnóstico. ¿Qué significa TEA en los manuales, esto en el DSM-5, por ejemplo? ¿Qué me puede decir lo que es el TEA? Karime, Paula, Lucas, Carla, Tatiana no, Tatiana sabe. Trastorno estrés agudo. Espectro autista, ¿o no? ¿Ya? ¿Por ahí? Ya, el segundo sí. Trastorno, ¿ya cómo sería? Creo que fue Valentina. Espectro autista. Ya. Si ustedes van al DSM-5, no dice trastorno del espectro autista. Dice trastorno del espectro del autismo. Y ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? O la traducción al español al menos dice eso. ¿Por qué? ¿Cuál será la diferencia de trastorno del espectro autista a trastorno del espectro del autismo? ¿Dónde estará la diferencia? ¿O no hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo parece? Bueno, tiene que ver con esto, con esto de hacer esta distinción que es importante, ¿ya? Así que Valentina, Karime, Lucas, si quieren ser parte de esta cruzada, Tatiana, Carla, si quieren ser parte de esta cruzada, cuando escuchen a alguien decir, mira, llegó la señora Rosa, la mamá del niño ansioso. No, llegó la señora Rosa, la mamá del niño diagnosticado de ansiedad. ¿Ya? Los invito a esa cruzada, sé que no la tienen incorporado, porque a lo mejor tienen incorporado esto. ¿Ya? Y yo en ese caso no le estoy aportando novedad, pero creo que es un punto importante. ¿Ya? Creo que es un punto importante. Ya, nos quedan 2 puntos en la instrucción y ahí nos vamos a la estrategia. ¿Algo que decir respecto a lo que he mencionado hasta ahora? ¿Algo que decir, colegas? Hola, buenas. Me gustaría igual agregar que el tema de los diagnósticos en algunos contextos es súper complejo porque, por ejemplo, nosotros como para entregar esta información a veces a instituciones, por ejemplo, niños que llegan derivados del colegio, el tema de darle diagnósticos de repente no es tan fructífero, tan positivo, ya que pueden haber algunos intereses incluso económicos de las instituciones para tener niños con diferentes, en el fondo, diagnósticos. Entonces igual es como un tema bien, bien delicado. Sí, es súper delicado, lo que está en salud, Sename, o en educación, con esto los programas de integración, ahí se ve mucho, ¿no? Incluso hay un juego perverso ahí que los chicos como que mientras más duro el diagnóstico, es más subvención y más apoyo, entonces, Fernando, tocas un tema súper relevante, súper relevante. Ahora, en ese concierto de dificultades, yo creo que algo que puede matizar ese lenguajeo que a ratos puede tornarse peligroso, creo yo que amerita, digamos, hacer esto, digamos, de incorporar este lenguajeo del diagnóstico. Es un niño diagnosticado de depresión, un niño diagnosticado de autismo, un niño diagnosticado. Entonces yo creo que en alguna medida contribuimos un poco a reducir esta necesidad de desnaturalizar a partir de estos diagnósticos que sabemos que son reales o desde cierta perspectiva son lógicos, ¿no? Los diagnósticos son útiles, son necesarios. Ya, al menos yo creo eso, no me opongo así de modo categórico, digamos, no, creo que los diagnósticos son útiles, son necesarios, pero hay que hacer hay que ser cuidadosos. Y voy a ir al punto anterior, al punto de la ética del cuidado. Yo creo que esto de
de hacer estas distinciones, yo creo que no está dentro de este manto de la ética al cuidado. Entonces ese chico que debemos diagnosticar para llevarlo, para que llegue ese rótulo al colegio, si tenemos la posibilidad de dialogar con la gente del colegio, mostrarle esto, que esto es un diagnóstico, que esto es un rótulo, pero lo importante es lo que el niño necesita, por ejemplo. Lo que el niño necesita es tener oportunidades para poder expresarse, para poder discriminar socialmente, de modo de facilitar su adaptación, eso yo creo, que el foco que hay cada día. El rótulo nos sirve a nosotros, pero el lenguajeo que tenemos que hacer es que ese interlocutor del colegio o de la escuela logre comprender la necesidad que el niño tiene más que el rótulo. Y ahí nosotros las devoluciones o los informes lo podemos hacer. Ya lo podemos hacer. Ya, con respecto a la colusión, esto tiene dos, al menos yo lo he leído desde dos perspectivas, desde la perspectiva psicoanalítica y de la perspectiva sistémica. Y voy a tomar una de ellas. Desde la perspectiva sistémica, la colusión o coalición se define cuando dos o más miembros de un sistema familiar se relacionan con el objeto consciente, inconsciente, de perturbar o incluso dañar a un otro miembro. Por lo tanto, podemos decir que la colusión no sería un recurso sanito, sino más bien la colusión sería un recurso relacional más bien patológico, inmaduro, desadaptativo, y podemos seguir con un montón de adjetivos, ¿no? Entonces, la colusión hay que evitarla, ¿ya? Ahora, hay que ser súper conscientes de la colusión. Por ejemplo, Belén, imaginemos que Belén... Puro ¿Cómo? porque yo tenía un poco puntaje y después ¿Perdón? Ya, ahí se activó. Belén, por ejemplo, Belén está trabajando con una niña, digamos, que llega por problemas conductuales severos, en contexto escolar, en contexto familiar, una chica que tiene mucho desajuste conductual. Como dirían los gringos, con mucho problema externalizante. Ya, venía con mucho problema externalizante. Entonces, lo primero que hace Belén, llega la niña, la vamos a llamar Camila, llega Camila, 9 años, y Belén lo primero que hace es preguntarle, hola Camila, le dice Belén, hola Camila, ¿cómo te has portado? O sea, la primera intervención que está haciendo la psicóloga, en este caso Belén, es preguntarle a la niña, ¿cómo te has portado? Ya, ¿dónde está la colusión ahí? Les pregunto. ¿Dónde está la colusión? En ese ejemplo que doy. De esa intervención no tan amable de Belén. ¿Dónde estaría la colusión? Esto de relacionarnos con un otro, no de un modo muy sanito, ¿no? Hola, buenas Hola. tardes. Hola, Jacqueline. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con preguntar por lo conductual y no cómo se siente la paciente. ¿Cierto? Ahí no estamos coludiendo con el mundo adulto, no estamos coludiendo con los padres, con la escuela, que todos quieren que esta chica se porte bien. Los padres, o sea, de hecho, esto de la colusión uno incluso lo puede empezar a olfatear con el motivo de ingreso. Cuando uno le pregunta a la mamá por qué lo trae, no, la traigo porque esta chica me tiene hasta acá, en el colegio la quieren expulsar, entonces ya vemos una mamá que está, digamos, coludida con una necesidad del contexto, más que una necesidad de la crío, es una necesidad del contexto. Entonces, y más encima la psicóloga, en este caso Belén, más encima también se colude con este mundo adulto, que es un mundo adulto que solamente está focalizado en las demandas del contexto, no en lo que la niña necesita. Ahora, no estoy diciendo que la demanda del contexto sea incoherente, sin duda que sí, el contexto necesita que Camila se regule mejor, sea menos violenta con sus pares, en fin, sin duda que eso es real, ¿no? Y es una necesidad. Pero, evidentemente, Belén lo que necesita, perdón, Camila, la paciente, lo que necesita de Belén, entre otras cosas, es construir una alianza terapéutica, por ejemplo. Entonces, y para construir esa alianza terapéutica es esencial
que Belén logre identificar las necesidades de Camila. Entonces, si Belén apenas está conociendo a Camila y lo primero que hace es preguntarle, ¿cómo te has portado? Te has portado bien, ¿no? Entonces, en el fondo se está coludiendo con este sistema adulto que lo único que pide es regular la conducta de Belén. Y por lo tanto, en esa colusión, podría ser muy heterogénica. Porque, y esto discúlpenme que se los plantee así, digamos, pero desde mi experiencia, después de cientos de casos que me ha tocado trabajar, es súper frecuente que los padres, o incluso uno, se colude con los padres, porque muchas veces los padres lo que menos necesitan es que uno los perturbe a ellos. Y muchas veces, para poder romper estas colusiones, uno tiene que perturbar a los padres. ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos a ver en un ejemplo un ratito más, ¿ya? Pero es importante ser consciente, ¿ya? ¿Ya? Y finalmente, esto de saber derivar. En muchos casos, cuando uno trabaja con papás, mamás, cuidadores de niños, niñas, adolescentes, uno tiene que pensar que en algunos casos, cuando uno ve que esa vulnerabilidad del papá o esa vulnerabilidad de la abuelita o de la mamá, requiere otro tipo de apoyo. ¿Ya? Requiere en algunos casos una psicoterapia o orientación, en fin, pero también esto de derivar o recomendar o sugerir, ya no necesariamente tiene que ver con las vulnerabilidades psicológicas. A mí me ha pasado varias ocasiones que de repente yo he detectado en este trabajo con los papás que el papá tiene un trastorno del sueño, por ejemplo. Y muchas veces mi orientación no apunta a que el papá se haga una psicoterapia, sino que el papá se cuide a sí mismo. ¿Ya? Ayudar a que el papá, sugerirle, digamos, que él se haga cargo de cuidarse a sí mismo. Y eso implica, por ejemplo, ¿le parece, don Jorge, para la otra semana usted me cuente cómo le va con esto de buscar apoyo para su problema de sueño? Entonces, claro, lo que lo estamos movilizando al papá ahí es que él se cuide a sí mismo. Entonces, eso de saber derivar deben considerar los distintos aspectos, no necesariamente lo psicológico. ¿Ya? A mí me ha servido mucho. ¿Ya? Esto de repente una mamá muy desgastada, que trabaja doble, porque trabaja fuera de la casa y trabaja dentro de la casa. Y está súper colapsada, y a lo mejor esa mamá lo que necesita es cultivar un ocio saludable. Entonces, a veces esa derivación o esa sugerencia fuera del espacio terapéutico, en el fondo contribuye a esto, a que esta mamá se cuide. ¿Ya? Entonces, en la medida en que contribuimos a que esta mamá se cuide a sí misma, que el papá se cuide a sí mismo, que ellos se cuiden vamos a movilizar recursos también para que ellos colaboren más en este proceso terapéutico. ¿Ya? Así que eso, ¿algún comentario respecto a esta introducción que tiene distintos temas, ya? Seleccioné algunos, digamos, que considero relevante para hoy. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? No, ya, vamos a ir a este tema, ya. Yo siempre, esto es algo que nosotros desarrollamos en equipo de varios colegas, digamos, esto no es mérito personal, esto es mérito de 5 supervisores clínicos, que justamente son 5 preguntas, son 5 los supervisores clínicos que desarrollamos un modelo basado en 5 preguntas, que son el qué sucede, el qué se hace, el cómo se hace, el qué nos pasa y el desde dónde. Ahora, estas 5 preguntas lo que ayudan es a pensar el proceso clínico, ¿ya? A pensar la clínica. Entonces, de repente, Luis Arenas, que está acá, de repente Luis Arenas está trabajando con un niño que tiene conductas de autolesión, por ejemplo, y él, digamos, ahí manda un correo y necesito material para trabajar la autolesión. Entonces yo le diría a Luis, mira Luis, está súper bien, yo te puedo mandar material, en fin, pero a veces los clínicos, sobre todo los clínicos que estamos recién saliendo del horno, digamos, que están psicólogos que están recién egresando, o algunos incluso que ya tienen algunos años de experiencia, tienen a veces esta ansiedad de la técnica, esta ansiedad de saber el cómo, ya, la estrategia, la técnica, ¿no? Incluso hay talleres de técnica, pero es súper importante, colegas, es súper importante
que antes de concebir el cómo, la estrategia, debemos pensar la clínica, y para eso es súper importante estas otras preguntas previas, ¿ya? Como el qué sucede, que lo que busca el qué sucede, en el fondo comprender en cómo está el otro, o la otra, o la familia, ¿ya? Y es lo que uno suele denominar como psicodiagnóstico, ¿ya? Entonces, el psicodiagnóstico sería una especie como de producto en donde yo sintetizo diversos aspectos que yo tomé con distintas evaluaciones, aplicación de instrumentos, observación, entrevista clínica, análisis documental cuando uno revisa fichas previas, en fin. Y sobre todo leer las quejas, ¿no? Las razones, las atribuciones que tienen los involucrados. El motivo de ingreso, en el fondo, es la queja inicial, pero hay otras quejas también que uno puede explorar, que es preguntarle al papá, por ejemplo. De repente la primera sesión aparece la mamá, y ahí la mamá habla, qué sé yo, y de repente uno ya, ¿y el papá? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué opina de esto? Entonces, recoger las distintas quejas iniciales, o atribuciones que le dan al problema, soluciones intentadas y todas esas cosas que ustedes le han enseñado en los ramos clínicos. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la exploración del motivo de ingreso y con estas distintas estrategias de obtención de información, como las distintas pruebas de evaluación, para arribar a lo que uno suele llamar diagnóstico, psicodiagnóstico. Ese sería como el producto de este que sucede. Luego viene algo que es súper importante, y acá Tatiana sabe que es importante porque ella en su proceso formativo tuvo que aprender a responder la pregunta del qué se hace. Y el qué se hace tiene que ver con definir el foco de trabajo. El foco es la problemática que yo voy a intervenir. Porque de repente a ustedes les va a llegar un caso con niño, niña, adolescente, y los papás, y infidelidad de los padres, papá con apnea del sueño, mamá depresiva o con diagnóstico de depresión, ahí me mordí la lengua yo, mamá con diagnóstico de depresión, me pisé la cola, perdón, me pisé la cola al decir eso, niño con pataleta, hermanito con un diagnóstico también. Entonces, vienen una serie de problemáticas y ustedes tienen que focalizar. De todo esto, ¿en qué voy a intervenir yo? Y en qué a lo mejor yo tengo que visibilizar para que la familia pida ayuda o derivar, ¿ya? Es súper importante el concepto foco. Y desde el concepto foco, yo determino los objetivos terapéuticos. Y una vez que yo determine los objetivos terapéuticos, viene un concepto que algunos hemos usado, a mí me gusta ese concepto, no hay mucho material en la literatura, al menos que yo he encontrado, que es el concepto de movimientos terapéuticos. Ahora, alguien podría decir, los movimientos terapéuticos los podríamos entender como a lo mejor como los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, tenemos los objetivos terapéuticos y tenemos objetivos específicos dentro de estos objetivos. Entonces, esa sería una forma o una lógica de entender los movimientos terapéuticos que es clave, ¿ya? Y vamos a ver luego con los ejemplos, y yo creo que ahí va a quedar claro. El cómo se hace, ahí viene esto de una ansiedad recurrente que yo observo en los psicólogos y psicólogas, de la técnica, la estrategia, ¿no? La estrategia como algo más global y la técnica como una actividad más específica, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de tener estrategias técnicas que ayuden nos permita, digamos, lograr estos objetivos terapéuticos, ¿ya? A partir de estos movimientos. ¿Ya? Y obviamente acá es súper importante lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros, la persona, el terapeuta, las inducciones, como diría un sistémico, la contratransferencia, como diría una persona de orientación psicoanalítica, lo que nos pasa, ¿ya? Lo que somos conscientes, lo que somos inconscientes, lo que aparece en las supervisiones. Así que chiquillos, chiquillas, si son recién egresados, por lo menos se tienen que supervisar 5 años, ¿ya? Tienen que supervisarse, es súper importante para poder ver. Y obviamente hacerse terapia, sin duda que es algo que tienen que hacer, todo clínico tiene que hacerse terapia. Eso por un lado. Y lo otro, el marco de referencia, mis teorías, mi marco. Por ejemplo, Paulina Araya, ella es humanista, Fernando, humanista transpersonal, Fernando a lo mejor le gusta lo cognitivo-conductual, trabajando con estos modelos basados en la evidencia, ¿no es cierto? Jacqueline le gusta más el psicoanálisis relacional, no sé. Francisca a lo mejor, estoy puro inventando. Francisca la logoterapia, por ejemplo, que a ella le hace mucho sentido. Entonces, y así, ¿no es cierto? Independientemente de los enfoques, es súper importante articular estos enfoques con la persona al terapeuta, ¿ya? Y eso sin duda es algo que nos pasa, sobre todo se trabaja en supervisión y en terapia personal.
Y el desde dónde es el contexto institucional. Ustedes como ahí en la Universidad Central, ustedes tienen un centro que si bien cumple labores de difusión, de vinculación con el medio y todo, hacen puente, digamos, la parte formativa con lo que es la atención de la comunidad. Y ahí hay normas, hay normativas, por ejemplo, respecto a la confidencialidad, que siempre es un tema complejo en la clínica infanto-adolescente. Siempre es un tema complejo eso de instalar la confidencialidad, protocolos, por ejemplo, protocolos de detección de abuso, protocolos respecto a situaciones de negligencia, de repente se develan maltratos, y el maltratador o maltratadora es la misma mamá que nos trae y es la que paga la sesión. Entonces hay una serie de aspectos que hay que considerar, ¿ya? Pero esta charla de hoy se está centrando en la estrategia y técnicas terapéuticas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a abordar ahora, y yo se lo voy a mostrar con un par de cuadros. Ahí está la estrategia diádica y triádica, que es lo que vamos a ver ahora. Ya. Yo articulé, como tenemos pocos minutos, yo articulé en 2 cuadros mi presentación, digamos, de las estrategias. Acá tenemos un objetivo terapéutico que, a mi juicio, es uno de los objetivos terapéuticos más comunes y además iniciales de gran parte al menos desde mi trayectoria, digamos, de lo que me ha tocado trabajar, ¿ya? Es un objetivo bastante común, ¿ya? Promover la confianza básica. Y muchas veces tenemos a la mamá con el hijo, a la mamá, el papá con el hijo, de repente tenemos a la mamá y la abuela, que son las personas que participan en la crianza. Entonces, suele ser un objetivo bastante común de trabajo con padre, madre, o padre, o madre, o con el niño, niña, adolescente, ¿ya? Y en ese promover la confianza básica, que hay bastante confianza básica, ¿a qué autor recuerdan ustedes? Eso lo vieron en Psicología de Desarrollo. ¿Confianza básica? ¿Algún autor por ahí que hable sobre eso? Psicología del Desarrollo, hay un autor. ¿Quién? Erikson. Excelente, súper. De hecho, para Erikson es la primera etapa. Y es la etapa que obviamente después hay otros desarrollos teóricos posteriores, sobre todo la teoría del apego, ¿no? Que se habla sobre la confianza básica, es fundamental, ¿no? Por eso que en muchos casos, yo al menos en la clínica infanto-adolescente, es uno de los objetivos comunes, digamos, de promover, de reparar, de restaurar esa confianza básica, ¿ya? Entonces de repente la mamá dice, no, es que mi hijo se porta mal, no me hace caso, pelea con el hermano, hace pataleta, de repente no me habla, bueno. Entonces la expectativa de la madre es como modificar la conducta del hijo, pero muchas veces lo que hay que hacer es que resarcir la relación. Y eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, promover la confianza básica. Ya. Y ahí tenemos yo coloqué como ejemplos 3 movimientos para promover la confianza básica. 1, la escucha activa. En el fondo que esta mamá, Cristina, puede escuchar a Felipe. Que Felipe puede escuchar a su mamá. Cuando una terapia diádica, por ejemplo, la mamá con el hijo. Felipe tiene 14 años. Medio rebeldón, adolescente, eso nos dice la mamá, que no le hace caso, que pega portazo, que no hablan. Entonces, claro, y ahí probablemente un primer movimiento terapéutico para lograr de promover la confianza es que se aprendan a escuchar. Y ahí aparece la técnica. Ahí aparece la técnica. Y técnicas muy potentes, por ejemplo, el ejercicio de contacto visual, que es un ejercicio tremendamente sencillo, que ustedes a lo mejor lo conocen, es muy sencillo, pero tiene una potencia que ese ejercicio, cuando ustedes le piden a la mamá, papá, ustedes toman el celular, qué sé yo, ¿cómo se llama esta función que tiene el reloj? El temporizador. Usted le dice, ya, papá y mamá, qué sé yo, hijo, yo voy durante 15 segundos les voy a pedir que hagan un contacto visual continuo con el otro. Y se van turnando. Entonces, le piden al papá que mire a su hijo durante 15 segundos, después la mamá con el hijo, después el papá con la mamá. Entonces, ese ejercicio que es muy simple, al menos desde mi experiencia, puede ser tremendamente potente. Tremendamente potente. Moviliza emociones, moviliza mecanismos de defensa, moviliza muchas cosas. ¿Ya? Es re potente. De hecho, yo al comienzo lo hacía como un poco a la rápida, como lo utilizaba como un medio pero con los años aprendí que es una técnica que es un fin en sí mismo. Incluso la sesión puede partir con eso y la sesión entera es dialogar sobre lo que les pasó. ¿Ya?
Y ahí surgen frases, po. Por ejemplo, el papá, yo anoté por acá una real que me dijo hace poco, un papá, dijo, a mí desde chiquitito que me cuesta mirar a los ojos. Esa fue una narrativa que dijo el papá, ¿ya? Entonces, yo tomé esa frase del papá y es un tesorito enorme. Ya como diría Gollum, es un tesoro, ¿no? Como diría Gollum. Entonces es un tesorito que hay que tomarlo porque yo puedo hacer un uso de esa narrativa, por ejemplo, en esta técnica, y en dos sentidos. Por un lado, valido el relato del padre cuando yo voy repitiendo eso. Por ejemplo, oye, como dijo el papá, que cuando era chiquitito le costaba mirar a los ojos. ¿No es cierto? Entonces yo valido al padre, pero al mismo tiempo puedo generar un resignificado de eso. Porque cuando estoy con el papá, la mamá y el niño, y el papá dice, es que yo no puedo, por ejemplo, Paulina, tú eres la terapeuta, Paulina. Entonces el papá te dice, ¿sabe qué, señorita Paulina? Yo no puedo mirar a los ojos a mi hijo porque desde chiquitito que yo nunca he podido mirar a los ojos a mi papá, no puedo. Entonces tú después lo dices, por ejemplo, dices, bueno, como dijo don Carlos, que cuando él era chiquitito no podía mirar a los ojos. Entonces tú, con la misma frasecita del papá, con esa misma narrativa, estás promoviendo una resignificación, porque acentuaste un elemento gramático, que es el tiempo, al decir, cuando tu papá era chiquitito no podía mirar a los ojos. Entonces ahí tú estás movilizando esta posibilidad de resignificar, de que cuando era chiquitito, porque hoy día el papá no es chiquitito, entonces puedes hacer un trabajo re bonito ahí con eso. Y tú le puedes preguntar al papá, ¿y qué le parece esto? Hoy sí no me había dado cuenta, claro, cuando yo era chico, y ahora no soy chico, cuando yo era el hijo, pero ahora no soy el hijo, soy el padre, entonces puedes estar movilizando aspectos potentes. Y todo, gracias a una técnica que tú empleaste, que es la técnica del ejercicio de contacto visual. Otra estrategia, el escuchante ciego, que trabajas con vendas, digamos, donde tienen que escuchar aspectos importantes del otro. Pueden ser incluso una revisión semanal, en donde van neutralizando otros estímulos sensoriales, porque un poco maximizando la escucha, y hay varias formas de poder trabajar con la técnica del escuchante ciego. Ya, ese sería un movimiento. Otro movimiento sería enriquecer, esta a mí me encanta, porque uno se encuentra con, generalmente, no sé si generalmente, pero hay una tendencia a que a veces con este segundo movimiento se generan catarsis, en los padres sobre todo, que es cuando se logran dar cuenta que no conocen a sus hijos, o conocen muy poco a sus hijos, o los hijos los conocen poco. Por ejemplo, yo a veces estoy con un adolescente de 17 años, con la mamá, el papá, y yo le pregunto, Joaquín, ¿tú sabes a qué jugaba tu papá cuando chico? ¿O qué hacía reír a tu papá cuando chico? Y aparece el cri-cri, silencio, ¿no? Y el papá, y luego la mamá. ¿Y usted sabe cuál es el juego favorito de Jorge? Entonces, se van generando esa necesidad de conocerse. Ahora, el riesgo de esto, que los puede perturbar, y les puede generar culpa, les puede generar incluso miedo, digamos, miedo a reconocer, por ejemplo, que no se conocen. Es bastante perturbador esta técnica, puede ser muy perturbador. Por eso es súper importante emplear el humor, obviamente un humor adecuado, para reducir un poco estas ansiedades que provoca eso del darse cuenta que no nos conocemos mucho. Lo pueden trabajar de un modo muy directo, o lo pueden trabajar de un modo más bien metafórico, por ejemplo, con esto en un cuento de hadas sería. Entonces el papá diría, ya, en un cuento de hadas yo sería el cazador de dragones, ¿ya? La mamá, y uno le dice, ya, don Jorge, ¿usted le gustaría ser un cazador de dragón? Señora Rosa, ¿por qué cree usted que el papá le gustaría ser un cazador de dragón? Entonces ahí se van generando estas hipótesis de conocimiento del otro, lo que haría el otro, la elección que hizo el otro. Entonces es una actividad muy potente, ¿ya? Y otro movimiento psicoterapéutico también, que es re bueno, es ver y aceptar la diferencia, sobre todo en el trabajo con adolescentes.
O en el trabajo infantil, cuando los papás son muy sobreprotectores, o cuando tienen esta narrativa, es que yo quiero que mi hijo sea como yo quiero que sea, ¿no? Que es lo que algunos le llaman los papás castradores, ¿no? Como que le quitan identidad, le van recortando la identidad al hijo o a la hija. Entonces ahí es súper importante cultivar y aceptar la diferencia. Se pueden hacer trivias emocionales, trivias de conocimiento, se puede trabajar el fotolenguaje, lo que está ahí en rojo lo vamos a ver en un ejemplo ahora, le puedo mostrar las técnicas y vamos a ver un poquito el fotolenguaje, cómo trabajar esto. Hoy yo soy el maestro, en el fondo que cada uno defina un área de conocimiento y se la enseña a los otros, ¿ya? De repente el papá le carga que su hijo esté todo el día jugando en el computador, pero el papá no sabe qué cosas juega con su hijo en el computador. Entonces le vamos a pedir que escuche y que su hijo le hable sobre eso, sobre lo que él sabe, lo que él conoce. De modo que aquello que me provoca angustia, hoy día se puede tornar en un objeto de conocimiento, por ejemplo, para el padre. El fondo marino, que es una técnica que Tatiana conoce, que es una técnica donde tienen que plasmar en una cartulina gigante o en un hoja bloc de esas grandes, ideal una cartulina, cada uno dibuja una parte del fondo marino y después se genera un diálogo con eso, en donde ahí se expone claramente las diferencias. A veces la simbiosis también, de repente la mamá hace una ballena y la hija dibuja una ballenita. Y el papá hace un barco, gaviota, entonces ahí uno después puede hacer un trabajo re lindo, porque uno le puede preguntar, ¿y por qué tu papá dibujó una gaviota? No, es que mi papá dibujó una gaviota porque le gusta estar sobre el agua. Y le preguntamos a la mamá, ¿y usted qué piensa de eso? No, porque el papá siempre como que, incluso pueden surgir ahí, digamos, acusaciones, ¿no? Puede la mamá decir, no, es que el papá en general no se vincula mucho con nosotros. Entonces, a veces se generan esas perturbaciones y ahí obviamente uno va haciendo ajustes, ¿ya? Va tornando que esas verdades puedan ser matizadas, ¿no? Y ahí viene el rol de uno, digamos, de matizarlas, ¿ya? Es bueno averiguar antes qué intereses, qué gustos, qué cosas hace cada uno. Yo creo que en la fase diagnóstica es bueno preguntarle a los papás qué hacen ellos, ¿no? En qué trabajan, que el papá va a decir, no, yo juego la pelota, la mamá no, yo canto. Entonces ir como averiguando los pasatiempos, los intereses para así poder ajustar esta técnica, por ejemplo, el fotolenguaje, ya que yo les voy a mostrar luego. Y me voy a apurar un poquito porque estamos medio atrasaditos ya, ¿o no? Sí. Ya. Y acá tenemos otro para enriquecer la consistencia parental, y quise traer este segundo porque esto también es muy común. Una parte importante, y Tatiana, yo sé que es testigo de esto, de que una parte importante de las problemáticas que uno observa en los papás en cuanto a padres o cuidadores es la consistencia, que tienden a ser muy inconsistentes, uno de los problemas más comunes en el trabajo, en este caso solamente con los padres, papá, mamá o mamá, abuela. Ya como sabemos, a veces las abuelas son las reinas de la permisividad, la mamá trata de poner límite y no se puede, eso es un problema súper común. Entonces, ¿cómo trabajar eso en un trabajo diádico, en este caso con la abuela y la mamá? Entonces, el escuchar ya lo vimos, hay que trabajar ese movimiento, sí o sí, que se aprendan a escuchar, a veces eso requiere 2 o 3 sesiones, ¿ya? Francisca está pensando, ¿eso lo puedo trabajar en una sesión? A veces, cuando requiere varias sesiones, sobre todo cuando hay desconfianza importante, cuando hay rabia, a veces se suelen develar otras cosas del pasado, entonces no es fácil, ¿ya? Requiere un trabajo. Bueno, y ahí tenemos un movimiento terapéutico, es por ejemplo detectar amorosamente, por eso que coloqué ahí eso de que se sientan responsables, y detectar amorosamente las inconsistencias personales, y luego detectar las inconsistencias en la dupla o en la triada. Por ejemplo, en este caso la abuela y la mamá son inconsistentes, por ejemplo, en las normas, que la mamá define, pero no supervisa. Y la que supervisa es la abuela, pero es súper inconsistente porque es súper laxa. Y la mamá cuando llega en la noche de la pega, trata de supervisar, pero súper rígida. Entonces, la niñita tiene una abuela permisiva, laxa, y una mamá que define normas, pero que siempre está cambiando las normas y es súper exigente. Entonces, claro, entonces hay que detectar esa inconsistencia de modo amoroso. Ahora, cuando yo digo amoroso, no lo digo desde el punto de vista romántico, no, lo digo de un punto de vista técnico.
Y ahí tenemos las variables rogerianas. Acuérdense la variable rogeriana, aceptación, espontaneidad, que es súper importante la espontaneidad para la clínica infanto-adolescente. La aceptación, la espontaneidad, la empatía y la calidez. ¿Ya? La calidez, súper importante la calidez. Entonces, a eso me refiero con lo amoroso. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, con juego de roles. Ya que la mamá actúa a la abuela. Usted coloca en una situación problema verosímil y que la mamá actúa a la abuela. Entonces, ahí pueden trabajar técnicas en esa lógica. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les dije el fotolenguaje. A mí me encanta el fotolenguaje. Yo hago harto fotolenguaje de varias cosas. En este caso, tenemos el fotolenguaje que está vinculado a aceptar la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo le expongo imágenes en donde lo hago competir. Entonces, al papá, la mamá y al hijo, adolescente, de 15 años. Les digo que cada uno observe, y esto dura 10 segundos, no les digo nada, la consistencia es solamente, perdón, la consigna solamente es observen, miren, el papá ahí, la mamá, el adolescente. Tienen que mirar 10 segundos, y así, varios. Y después al final yo les pregunto, les paso una hoja, esto se puede trabajar de manera virtual, yo lo trabajo de manera virtual, les paso una hoja a cada uno y les digo que en esa hoja escriban todos los animales que detectaron en las fotos y además detecten todos los animales que detectaron en las palabras. Y ahí surgen unos resultados, se matan de la risa, a veces uno se siente mal porque sacó muy bajo, entonces ahí surgen elementos re interesantes y son súper objetivos. Porque este papá medio arrogante, medio así como un narciso, ¿no? Que siente, acá es un pollito, porque se dio cuenta que al que más mal le fue a él. ¿Ya? Y la mamá, que a veces con baja autoestima, va a decir, oye, me fue mejor, ¿no? O de repente logramos detectar que el adolescente recordó mucho más las imágenes y menos las palabras. ¿Ya? Este es un fotolenguaje de juego que nos permite visibilizar, por ejemplo, las diferencias, que uno puede ser mejor que otro en algo. ¿Ya? Este puede ser una estrategia re buena, yo la uso harto y con un montón de... ¿Ya? Y la otra técnica que le iba a mostrar es una técnica para detectar las inconsistencias personales de los padres. ¿Ya? Cómo detectar las inconsistencias personales, pero también yo lo tomaría con la inconsistencia de la dupla. ¿Ya? La inconsistencia de la dupla. ¿Ya? Así que tomémoslo para los dos. Y ahí vamos a usar tarjetas de problemas con nuestro hijo. Y ahí yo tomo este material que yo lo uso harto de un libro que para talleres para padres. Tatiana conoce estos monos. Yo estoy seguro que Tatiana los ve y dice, estos monos yo los conozco. Ya. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden hacer tarjetitas de esto y ustedes lo trabajan para detectar inconsistencia entre los padres. En este caso, yo lo consideré para la inconsistencia personal. ¿Ya? Y acá uno le muestra varias escenas y uno les pide, por ejemplo, selecciona una. Seleccione don Marco, el papá, por ejemplo, digo, don Marco, seleccione aquella que usted sienta que lo perturba o que usted siente que se identifica, en fin, hay varias formas de poder plantearlo, siempre amorosamente. ¿Ya? Entonces, el papá selecciona esa. El papá dice, y uno le pregunta, digamos, ahí abiertamente, digamos, le pregunta, y luego le hace preguntas directivas. Y yo acá coloqué como ejemplo algunas preguntas directivas. Entonces, hablamos de lo que emerge y luego trabajo con preguntas directivas. Y una primera pregunta es, por ejemplo, don Marco, ¿qué problema identificamos en esta escena? ¿Ya? Y ahí lo escuchamos, digamos, y él nos puede responder como en tercera persona, o nos puede responder como en primera persona. Yo hago esto. Yo no tengo tiempo con mi hijo. Yo trabajo, me preocupo de trabajar, o lo puede decir más como uno, ¿no? Que eso sabemos que es más defensivo cuando el papá nos dice, no, es que uno no tiene tiempo. Se coloca más en ese espacio, ¿no? En ese espacio más defensivo. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer algunos movimientos para ayudarlo. Luego, ¿cuáles pueden ser las razones, causas de los problemas identificados? ¿Ya? Ahí hacemos que el papá mentalice respecto a las atribuciones, ¿no? Las atribuciones. Y acá hacemos también un trabajo de mentalización con respecto al niño, niña, ¿no? Un proceso identificatorio, empático, compasivo, como ustedes quieran llamar, cuando le preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se siente el niño en la escena que observamos? Y ahí él puede proyectar aspectos
a mí me ha tocado trabajar cosas de tipo donde el papá me habla solamente del niño del auto, po. No es capaz de hablar de su hijo real, que lo tiene ahí. Entonces, ahí hay que hacer una transición, pero yo sugiero que hay que ser muy amoroso con los papás, no hay que perturbarlos mucho, no hay que empujarlos mucho. ¿Ya? Si el papá lo quiere hacer en tercera persona, lo esperamos, y lo importante es que uno va tomando registro y ahí va haciendo una devolución. Luego uno puede preguntar, si se repite esta escena, don Marco, por muchos años, ¿qué conducta podría adquirir el niño? Entonces, acá ya es un trabajo de mentalización mayor, en donde estamos además como apelando al pensamiento consecuente del papá. En el fondo, ¿qué consecuencias podría tener? Claro, y ahí el papá nos puede decir, por ejemplo, claro, mi hijo a lo mejor ya no va a confiar más. Mi hijo cuando tenga un problema no va a contar conmigo, no me va a preguntar. Entonces, lo bonito de esto, que uno con este tipo de estrategia arriba a eso. Porque la otra estrategia, Jacqueline Vargas dirá, ¿y por qué mejor uno no se lo dice? ¿Por qué no mejor uno le dice al papá lo que tiene que hacer? Entonces, bueno, y eso sería lo que yo diría, eso sería ya una intervención psicoeducativa, ¿no? Donde uno le dice a las papás, le da cierto conocimiento, ellos adquieren y ya. Pero a nivel de psicoterapia, la idea es de ir develando, descubriendo estos contenidos. Y yo creo que estas técnicas nos ayudan a eso. Ayudan que esos contenidos surjan, en este caso, de un papá. Que el papá arribe a ese conocimiento, que se puede tornar en un insight, ¿no? Y ahí viene la cosa práctica, ¿no? ¿Y qué soluciones, por ejemplo, no muy estratégicas, uno podría decir, qué soluciones no muy sanitas podría hacer el padre, madre para mejorar esa situación? Y el papá a veces no entiende, pero ¿cómo no entiendo que sea una cosa que puede ser el papá para intentar resolverlo, pero que no sea tan sanito? Bueno, y ahí sale, ya, pues, le compramos lo que el niño quiere. Esa es una de las respuestas habituales que no le compramos cosas, le damos el gusto, ¿ya? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿qué debería hacer el padre para mejorar gradualmente? Ahí uno coloca la noción de gradualidad, para mejorar gradualmente la situación. Y ahí el papá nos dice, claro, es por ejemplo, compartir más con mi hijo, escucharlo más, y a veces ese papá que hablaba defensivamente más bien del mono que está ahí, a veces en esta pregunta ya se empieza a soltar, y ahí empieza a hablar más en primera persona. Y ahí incluso decir, yo con mi hijo esto haría. Y eso pasa en psicoterapia. Y uno de los principales elementos o condiciones para que eso ocurra es la actitud de amorosa o pro alianza terapéutica que uno trabaja con los papás, mamás, ¿ya? Y eso es esencial. Y eso es esencial. Y otras preguntas. Estos son ejemplos. Estos ejemplos están basados en una necesidad que yo observo en este papá o en esta mamá. Así que Francisca, Camila, Luis, o los otros que estén acá, ustedes pueden seleccionar estas preguntas, ¿ya? Para poder hacer este trabajo diárico, ¿ya? Así que eso sería, creo que ya nos pasamos en el tiempo, me alargué un poquito, pero siento que era importante enfatizar algunos aspectos. Así que preguntas, comentarios. Muchas gracias, Nelson. Tenemos un espacio ahora para hacer preguntas respecto de la charla. Pueden escribirlas en el chat o activar sus micrófonos. Muy bien, como Fernando ahí pidiendo la palabra. Súper. Fernando. Hola, hola de nuevo. Bueno, primero que todo agradecer la exposición, quedó todo bastante clarito y sobre todo, bueno, yo creo que hablo un poco en nombre de un colega más novato que está recién teniendo sus primeras atenciones, y ciertamente el trabajo con niños, niñas y adolescentes de repente representa un desafío mucho mayor, sobre todo en el tema de cómo vincularse de repente con los niños y con los usuarios, y sin dejar de lado también a la familia, y lo otro también desde esta mirada más amorosa, porque igual yo creo que todos tenemos igual ciertas ideas preconcebidas, de repente ciertos prejuicios, y tendemos a veces a lo mejor a juzgar un poco a los padres, pero después indagando un poco más en la historia uno se da cuenta y empieza a entender un poco el porqué de ciertas también dinámicas. Entonces, nada, súper ordenado, y agradecer
la instancia, porque al menos a mí me quedó súper claro y me aporta harto en lo que es mi información, así que se agradece mucho. Gracias, Fernando. Paulina también está pidiendo la palabra. Sí, hola, se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Súper Ya, bien, Paula. hola, don Nelson, ¿cómo estás? Paulina Araya, de la ULS. Sí, Qué bueno poder verlo. conocía. Conocía, sí. Bueno, saludo también a Tatiana y a todos los presentes también. De verdad me parece genial poder escuchar cómo de nuevo ir retomando ciertos conocimientos también. De hecho, esto de las 5 preguntas, el qué sucede, qué se hace, lo tengo anotado en una pizarra y no lo borré nunca más. O sea, está ahí en mi Sí, pieza. sí, Sí, súper. que es definitivamente muy, muy útil. Pero don Nelson, en realidad igual, bueno, yo estoy trabajando en un colegio vulnerado, y de pronto se hace bastante complejo, de repente ahí las dinámicas como, si bien, claro, es colegio, no es clínica, eso está súper claro. Pero de repente pasa de que las intervenciones que de repente se nos piden a los psicólogos como que tratan de traspasar un poco más de repente lo que pasa, o sea, como lo que se debería ver en clínica, como que lo exigen un poquito en el colegio, más ahora que estamos en época de pandemia, que está como súper difícil. Ahí de repente empiezo como los cuestionamientos que, pucha, la ética, es que no deberíamos traspasar esta parte, pero en realidad es como, como digo, de pronto las mismas personas que están dentro de este colegio, por ejemplo, no tienen otra opción. Entonces hay que tratar como de apoyarlos de alguna manera lo más que se pueda, digamos. ¿Y con qué me veo enfrentada? Muchas veces de que se hace un trabajo, bueno, en realidad trabajo también con un asistente social porque estoy en convivencia escolar, pero pasa de que me veo muchas veces, y va a sonar quizás como un prejuicio, porque yo creo que es transversal, pero que a veces la parte más emocional de repente, la parte más del pensamiento es mucho más concreto, no son preguntas que de repente uno no se plantea de repente. Entonces, y por otro lado, ocurre de que me encuentro con apoderados, de que dicen, sí, no sé, hay que hacer esto, y como que a uno la dejan súper tranquila de que están súper claros con lo que tienen que hacer. Pero es como el discurso, no hay una internalización de lo que efectivamente es lo que se espera. Por ejemplo, no, yo, no sé, supongamos, yo escucho a mi hijo cuando él le pasa algo, cuando la realidad es que le grita y lo manda a que se vaya a la pieza solo. Entonces, el discurso que da es que sí, yo lo escucho, pero no pasa. Entonces, de repente, es como, ¿qué estrategia poder utilizar? Entiendo, el contexto es distinto, es colegio, es otra cosa, pero de repente es como con eso que me encuentro y ahí pasa como no quiero entrar en una desesperanza aprendida casi de que en realidad ya no voy a poder hacer como nada, y eso en realidad me genera frustración y ahí empiezo como con el hecho de qué nos pasa. Y ahí en verdad es como frustrante. Pero no sé, perdón que me haya alargado tanto, pero es que son como muchas preguntas de repente y quiero aprovechar el momento. Sí, eso. Pregunta y un poquito catarsis también. Sí, tocaste varios puntos que son muy importantes. Primero, quiero clarificar una posición personal. Esto es una posición personal. Yo creo que en los colegios, las demandas que hacen los colegios a veces transitan en demandas clínicas. ¿Y cómo yo resuelvo eso? Mi forma de resolver lo que uno puede emplear medios clínicos. ¿Ya? O sea, uno puede emplear medios clínicos. Los fines tienen que ser escolares, como por ejemplo la motivación escolar, que es uno de los conceptos que a veces que son bastante comunes, digamos. Pero yo puedo emplear algunos fines clínicos para eso. ¿Ya? Así que yo suelo defender que es ese punto. Mira, desde mi experiencia, yo creo que no hay que perder la esperanza siempre cuando uno tiene expectativas realistas. Yo trabajé muchos años en contexto vulnerable, muchos años en contexto vulnerable, y también me encontraba con estos murallones de esta inconsistencia, de esta inconsecuencia. Tú hablaste un poco de la inconsecuencia, ¿no? De una mamá que dice una cosa, practica otra, eso es inconsecuencia. Entonces, a mí lo que yo te puedo decir ahora, después de esos años, es que teniendo expectativas realistas, uno puede hacer algo.
uno puede rebelarse en contra de esta desesperanza aprendida. Con cosas muy simples, como por ejemplo, ayudar a que esta mamá, por ejemplo, pueda reconocer una limitación. Pero esta mamá, a lo mejor nunca ha podido reconocer una limitación porque siempre es juzgada. Entonces esta mamá aprendió, entre comillas, a mentir. Se acomodó, ella tuvo que acomodarse para ser comprendida por estos contextos educativos, qué sé yo, sociales. Entonces ha tenido que aprender a buscar modos y estrategias de para no ser juzgada. Entonces, yo ¿qué es lo que haría en ese caso? Yo lo que haría, trataría como de trabajar a lo mejor no alianza terapéutica, pero esta alianza de trabajo con esta mamá de modo que se pueda sentir un poquito segura, y en ese espacio de sentirse un poco segura, amorosamente yo puedo mostrarle ese pizarrón, digamos, donde ella puede escribir algunas cosas. Lo digo en un sentido metafórico, como por ejemplo, a mí como mamá me cuesta esto, ¿ya? Que es una forma menos juiciada de poder ponerle el nombre a un problema, porque yo podría decir madre negligente, madre irresponsable, que es lo que uno encuentra en el libro clase, o en la respuesta que uno encuentra en la profesora jefe, o en el inspector. Entonces, reescribir esa pizarra y decir, bueno, a la mamá le cuesta, por ejemplo, hablarle a su hijo, porque no lo mira a los ojos y porque le grita. Y a lo mejor en una intervención muy pequeña, mostrar eso, mostrar amorosamente, digamos, empáticamente, me refiero empáticamente, con calidez, acuérdense las variables rogerianas, calidez, espontaneidad, todo eso, aceptación, empatía. Hay más, pero esas son las 4 que me acuerdo siempre. Con esas variables rogerianas, y podemos meter a Maturana también con esto de reconocer a un otro como distinto, ¿no? En su contexto, en su circunstancia. Entonces, con esos elementos actitudinales, yo poder ofrecerle un espacio a esta mamá para que mentalice un poco. Entonces, para que esta mamá diga, para que diga, sí, me cuesta con mi hijo esto, y a lo mejor me puede ayudar en esto. Entonces, yo creo que con aspectos actitudinales y siendo estratégico, uno puede lograr pequeñas cosas, pero siempre teniendo expectativas pequeñas, graduales, ¿ya? Ese sería como el aprendizaje que yo obtuve después de muchos años de trabajar con la vulnerabilidad, porque yo tenía expectativas muy grandes, ¿ya? Como de cambiar esta mamá, no. Yo creo que uno tiene que tener expectativas realistas. Y sí se puede. A mí los años me han enseñado que sí se puede. A veces no con todo, pero sí se puede. ¿Ya? No sé Muchas si hay gracias, algún Vanessa. comentario o opinión adicional que quiera dar el resto o pregunta. Yo quería preguntar. Yo, Perdón. No, al final puedo hacer la pregunta. yo quería como agradecer el tema de ayudar a mentalizar en este sentido como al padre, al niño, porque cuesta mucho, muchas veces nos vemos enfrentados en que el niño conoce la realidad a través de los padres, pero cuando nos toca trabajar con niños y nos toca hacer mentalizar a los padres que este es el problema real que tiene el niño, no el que ellos piensan, igual es súper complejo, ¿no? Sobre todo nosotros como, bueno, yo soy practicante, entonces sobre todo ahí yo entro en juego un poco la ansiedad de cómo lo puedo hacer, entra también un poco el, pucha, no tengo las herramientas correspondientes para hacer esta intervención, de que el padre mentalice y veamos realmente que el foco del problema es otro, no es el que el padre piensa, y que el niño igual se mentalice en el sentido de que sea consciente también de esta problemática que le está llevando a ser consultado. Y dentro de eso, las técnicas que indicó acá en la presentación, sobre todo la de creo que la por acá, del fotolenguaje, lo encontré súper entretenido. Siento que es una dinámica que puede entrar a dialogar en esta triada o bueno, dependiendo si los padres están presentes o el adulto responsable. Siento que es como una actividad súper buena que puede igual, de alguna forma más adelante, situar el problema y desde ahí ya comenzar a trabajar. Así que no, agradecerle igual, como dijo Fernando, me suman las palabras de él, que como las estrategias que podemos tener nosotros, sobre todo que somos practicantes, de abordar ciertas temáticas y de aterrizar un poquito igual a estos padres que vienen también con esa presión de afuera, de, pucha, necesito que mi hijo esté bien, que se pueda solucionar esta temática, este problema,
y también ayudarlos en ese sentido a problematizar, porque muchas veces ellos vienen con una idea, como lo decía anteriormente, y en verdad es otra la situación que tenemos que problematizar y abordar. Francisca, me hiciste recordar algo que yo dije, pero lo voy a subrayar ahora, que una estrategia es como, ¿cómo se dice? Como que puede ser un poco cliché, pero la verdad que es muy útil, que es tratar de detectar una necesidad de cuidado del adulto, detectar una necesidad de cuidado de ese papá o de esa mamá y mostrárselo, pero no con respecto al hijo, con respecto a sí mismo o a sí misma. Es una estrategia que es muy buena. No te aseguro un 100%, pero es altamente probable que funcione. Por ejemplo, está el papá, está la mamá, y tú le preguntas, por ejemplo, ¿cómo se siente? Y el papá te dice, no, yo estoy cansado, no he dormido bien. Y tú le puedes preguntar, dedicar un par de minutos de la sesión y preguntarle, ¿y cómo es eso de no dormir bien? Y después le puedes hacer una sugerencia, en donde, de modo que sacar al papá de su rol de papá y colocarlo en una situación de persona donde él tenga que tomar algunas decisiones para cuidarse, por ejemplo. Esa estrategia suelen ser, yo creo, como bastante buenas para poder lograr objetivos terapéuticos, ¿ya? Que me hiciste acordar a propósito de algo que mencioné, ¿ya? Como estrategias que pueden ayudar a que estos papás mentalicen. Entonces, un papá que a veces viene enojado, viene enrabiado, y muchas veces viene con esta narrativa de que yo no creo en psicólogo, no estoy loco. Y entonces, cuando uno lo lleva a ese espacio seguro, en donde ellos también pueden ser objetos de cuidado de sí mismos, vas eliminando defensas. Y ahí vas a lograr eso que tú quieres, que mentalice, que vea a su hijo como un otro, distinto, que logre identificarse con la necesidad de su hijo, como diría Winnicott, que ahí Paulina seguramente se acuerda que yo soy uno de los fans, digamos, de Winnicott. Entonces, como diría él, ¿no? Así que no, bien, súper bien. ¿Algún comentario final? Creo que alguien, Sí, Hernando. Hernando pidió la palabra, sí. ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Nada, me gustaría recalcar eso que comentó como de las expectativas realistas de lo que se puede hacer en terapia. Yo por lo menos estoy haciendo una pasantía en CAPSE de Santiago, entonces tenemos tiempo acotado igual para trabajar y buscar como los objetivos que se acomoden un poco al contexto y a la estructura a trabajar. Encuentro que es súper útil al momento de llegar a trabajar alguna parte. Bueno, acá está escuchando a los compañeros, igual ellos son como primerizos, están dando los primeros pasos, igual que uno. Sí. Yo, por Qué bueno. ejemplo, hoy día tuve primera vez que me encontraba con un niño en una sesión. Y de hecho es primera vez que converso tanto con un niño en sesión y me pareció así como... Los conozco más por los textos que por experiencia propia. Entonces me gustaría preguntarle un poco cómo abordar un poco la experiencia con niños las primeras veces. Ya, te voy a responder la pregunta, pero antes me hiciste acordar algo que también quiero subrayar. ¿Mm? Ellas, colegas, es súper importante esto de saber focalizar bien a propósito de las expectativas. Si yo trabajo en una institución donde voy a tener solamente 3 sesiones para trabajar con los papás, yo sugeriría escoger bien un foco, o en este caso incluso un movimiento terapéutico. En este caso, si tengo 3 sesiones, a lo mejor trabajar en el primero, ¿sí? Porque de repente uno es muy ambicioso. Entonces, yo lo que puedo trabajar en 3 sesiones es ayudar a que ellos se escuchen mejor, por ejemplo. Entonces, yo creo que es súper importante focalizar bien, ¿ya? Focalizar bien y ser acotado, ser realista, ser prudente. Eso es súper importante. Mira, Hernaldo, hay un cantante con ese nombre, ¿ah? No sé si lo sabes, Sí, tú lo conoces. por Ya. eso mismo. Ya, ahí estamos mostrando la biografía ahí de, ya, Sí, total. Hernaldo. Mira, eh, mira, me tiraste una tremenda pregunta, pero lo que te puedo responder ahora, porque ¿Mm? es un tema para abordarlo de Sí, muchos sí, prismas, entiendo. pero mira, la alianza terapéutica, es una de las primeras cosas que uno tiene que entrenar, que uno tiene que madurar en la clínica. Y la definición
que yo tengo, que siempre la reproduzco, que me encanta porque es muy simple, es que es lo que yo coloco en la relación con el otro, que es lo más maduro de mí. ¿Ya? Y al mismo tiempo trato de movilizar en el otro también lo mismo. En el fondo que el niño coloque lo más maduro de sí y que yo coloque lo más maduro de mí ahí en ese espacio relacional. Entonces, la alianza terapéutica es clave. Entonces, si un chiquitito que está todo el rato destruyendo, que está todo el rato siendo juzgado por la madre, que le gusta llamar la atención, que está en este interjuego de pataleta con la mamá, entonces cada vez que hace pataleta, la mamá le toma atención, y cuando la mamá no le toma atención, el niño vuelve a hacer la pataleta. Entonces, cuando tú sacas a la madre y estás con ese niño, y ese niño tú lo invitas a algo y empieza a reproducir ese patrón con la mamá, es que no estás contribuyendo a la instalación de la herencia terapéutica. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, para yo movilizar la parte del niño, yo, por ejemplo, empleo el juego, que es una cosa, y yo empleo el juego. Entonces yo con el juego, con estrategias lúdicas, yo puedo movilizar los aspectos más sanitos del niño. ¿Y cuáles son los aspectos más sanitos del niño? Que se motive, que desarrolle ciertas actividades con autoeficacia. La autoeficacia es un concepto que ahora lo he aprendido a propósito de investigaciones que me ha tocado revisar. Es súper importante trabajar, así como la autoestima, la autoeficacia, hacer cosas que el niño sienta que puede hacer y que constituyen un desafío. Entonces yo puedo hacer un jueguito que voy a movilizar aspectos que ayuden a la alianza terapéutica, como la autoestima, la autoconfianza, la autorregulación. Mira, aunque no estaba preparado, hoy día, esto no estaba preparado, Tatiana. Hoy día, por ejemplo, yo trabajé una primera sesión con un niño a solas, y era un niño que tenía problemas conductuales. Entonces, yo le pregunté a la mamá, le dije, señora, ¿usted tendrá palos de yenga en la casa? Me dijo, sí, tengo unos palos, están desordenados, no los tengo todos. No, le dije, necesitamos unos 10. Y yo me quedé con el niño, así tal como estamos ahora, y yo le dije, ya, yo quiero que hagas esto. Y a la mamá le dije que saliera. Yo quiero que hagas una torre. Ya, ¿con cuántas torres crees tú que yo puedo hacer? Y él me miraba así, primera sesión, no me decía nada. Yo le decía, ¿te parece si hago 5? Me miraba nomás. Así, mutismo, conmigo, en ese momento. Primera sesión, bueno, había tenido una sesión antes, pero la primera sesión a solas con el crío. Me miraba, sí, ¿te parece? 5, me miraba. O 7, le dije yo, o 7, y ahí como que me miró y me hizo así. Entonces él quería darme un desafío potente. Obviamente yo en el 6 se me cayó, puso una sonrisa, lo voy a intentar de nuevo. Bien, ay, pucha, se me cayó. Espontaneidad, ya, espontaneidad. Y ahora sí. Y ahora sí lo voy a hacer, mira, ahora lo voy a hacer. 6 y 7, bien, lo hice. Pero quiero que tú me ayudes y cuenta hasta 10, porque yo necesito que tú cuentes hasta 10. Entonces, si cuentas hasta 10 y no se me caen, significa que lo logré. Chiquillo ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy movilizando? Estoy movilizando una serie de cosas que el niño puede hacer. Po. El niño sabe contar, el niño, estoy promoviendo un espacio donde él decide, porque mira qué raro, po. Yo tengo 7 años y me llamo de un tipo que lo he visto 2 veces, y más encima ve esta cosa con mi mamá, que me enojo, todo, y ahora él me está dando espacios de libertad. Entonces, el juego, por ejemplo, puede ayudar a la alianza terapéutica. Después le pedí que él lo hiciera y él lo hizo. Él lo hizo. Se le caía, no le resultaba, en un rato se enojó, lo esperé, en ningún momento lo juzgué, en ningún momento me puse a competir con él. Entonces, como a través de una técnica muy sencilla, con aspectos actitudinales míos, yo puedo desarrollar una alianza terapéutica que es la clave. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, hay que promover la alianza terapéutica. Y una de las estrategias que uno más puede usar es el juego. Te va a tocar un adolescente, Tamara, 15 años, y la cabra no te habla, no te dice nada, y tú dices, pucha, ya lleva 2 sesiones, la mamá está colapsada, tu supervisor te supervisa e intenta... Puedes trabajar la alianza terapéutica, pero a lo mejor no vas a trabajar con los palitos de yenga.
De repente averiguaste que a esta cabra le gusta el anime, le gusta el K-pop. Entonces tú le puedes preguntar, oye, ¿y hay alguna canción que te guste? ¿Que te guste la letra? Y tú le dices, ya, la otra sesión quiero que me traigas una canción de una letra, pero traducida ya, porque yo no soy bueno para el inglés. Estoy mostrando vulnerabilidad. Eso, mostrar la propia vulnerabilidad en algunas cosas tiene su sentido también. Entonces digo, mira, no soy muy bueno para el inglés, entonces me gustaría que la otra semana tú puedas echar una canción que a ti te guste mucho, de ese grupo Chingon One, ¿ya? Así se llama, ¿no? No, y se ríe, y ahí esboza su sonrisa. No, pues no se llama así, ese grupo de K-pop. Y no son coreanos, son ingleses, pero son de K-pop. Ya, ¿te parece si traes la letra en la próxima sesión? Entonces, estoy trabajando lo mismo que hice esto, y la técnica que estoy empleando para trabajar la alianza terapéutica es pedirle que traiga la letra a su canción. Y ahí voy a trabajar otras cosas, además de la alianza terapéutica, como explorar aspectos identitarios de ella, para conocerla más. Por ejemplo, ¿se entiende, no? Claro, no, sí, me queda claro. Ya, súper. Ahora, es difícil, pero yo como siempre digo, y esto, discúlpenme que me ponga medio como profe, digamos, si hay un taller de magia, inscríbete. Si te interesa la clínica infantil, si hay un taller de magia, inscríbete. Si hay un taller de pintura, inscríbete. Si hay un taller de cómo hacer marioneta, inscríbete. ¿Ya? Tienes que aprender, si hay un taller de dibujo, inscríbete. Los dibujos, uno tiene que, el arte terapia, todo lo que sea estrategia no conversacional, suele ser herramientas que sirven mucho para la clínica infanto-adolescente. Ojo, para adolescentes también, porque uno cree que los juegos uno los trabaja con los niños nomás, también con adultos, y bueno, con adultos también. Pero estrategias de arte terapia con adolescentes o estrategias no conversacionales es súper importante. ¿Ya? Eso, Hernaldo, creo que te contesté en parte la pregunta, porque hay... Sí, no, sí, igual el tema da para largo, pero sí, ¿ya? buena, era un consejo ahí, un tip. Muchas Gracias. Okay. Gracias, Arnaldo. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla. Creo que vamos a dejar comprometido a Nelson. Esto no está preparado, pero hemos tenido muy buena convocatoria. Hay personas que no pudieron entrar por algunas dificultades ahí que hubo con el link. No fue responsabilidad nuestra. Entonces, Nelson, quizás podemos tenerte más adelante abordando otra temática de la clínica infanto-juvenil. Ahí podemos ver qué inquietudes tienen los... Sí, o profundizar algunos de los aspectos de hoy día, porque el hoy día fue una presentación como superficial, algunas cosas, entonces de repente se podría a lo mejor profundizar en algunos de los aspectos que vimos hoy, quizás, sí. Claro. Bueno, en cualquier caso vamos a estar informando. Esta presentación de Nelson va a ser subida al canal de YouTube de CAPSE, así es que ahí pueden, para quienes no pudieron verla, la vamos a estar socializando también, y quienes quieran repetirse el plato pueden verla nuevamente. Muchas gracias por la asistencia. Estamos encontrándonos en otro conversatorio charla. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Ya? De nada. Gracias. Saludos a todos y a todas. Chao, chao. Saludos. Gracias. Chao, gracias. ¿Me quedaría hasta el final, Tatiana? Quedémonos hasta el final en mi sala de reuniones. En la sala de reunión. Gracias. ¿Y cuántos chicos? Bueno, yo leí acá los que estaban acá, pero contabilicé como 30, algo así. 46, un momento. Ah, ya, bien, bien. Yo nombré a algunos que estaban acá como... sí. Chao, sí. Paulina. Me acuerdo, Paulina, de ti, así que tengo mucho cariño, Paulina, mucho recuerdo positivo. Sí, está Diego Álvarez también. Qué bueno. Ah, está el Diego, genial. Un abrazo al Diego, que veo acá algunos nomás. Sí. Algunas cosas que dije son cosas que ya conocen de mí, así que algunas cosas Absolutamente. no son novedades. Estoy reforzando nomás porque yo hay cosas que las sigo sosteniendo y creo que son esenciales en la clínica infanto-adolescente. Así que... Oh, Hola, muchas Nelson. gracias. ¿Cómo estás? Hola, un abrazo. Sí. Un abrazo, un Yo- abrazo. yo Colega comentaba- y colega. Bueno, yo ya no trabajo en docencia ya, pero igual te mando un abrazo como colega, como bueno, trabajamos juntos por ahí, el Camir, siempre me acuerdo. Sí, igual. Y te doy los créditos, porque un día acá me invitaron a una cuestión, les mostré y yo le dije una presentación, no, y eso yo lo trabajé con Diego Álvarez, un académico ULS, les digo, una academia de la Universidad de La Serena que colaboró en esto, así que he dado los créditos de eso. Los créditos correspondientes. No, un abrazo, Nelson. Los mejores recuerdos de haber trabajado contigo. Ya, pues igualmente, Diego, y te deseo lo mejor, tú tienes mucho que aportar ahí.
y contribuir a la Muchas gracias. formación de los futuros colegas. Eso se Gracias, espera. colega. Ya, que estés bien. Ya, un abrazo, chao, chao, Diego. Gracias a ti por la Saluda a la invitación gente, también. saluda a la gente de allá. Ya, tu nombre. Sí, que harta gente, Tati, yo, Sí, bueno, sí, sabes que hubo harta convocatoria, bueno, también para la hora, el día, de repente, aunque yo creo que es un buen horario, sí, sí, a veces, bueno, yo estaba un poco cansadito, pero igual a mí me gustan estas cosas, pero el día pesado, claro, hay días que de repente a esta hora uno quiere descansar, digamos, pero por lo menos,